Buenas tardes a todas y a todos. Os doy la bienvenida. En mi nombre, soy Santiago Palacios, soy vicerrector de Estudios de Grado de la Universidad Autónoma de Madrid, pero sobre todo en nombre de la rectora, quien no nos podía acompañar hoy y que me ha pedido que haga esta presentación, sobre todo de los miembros, de los participantes en esta mesa redonda sobre multilingüismo en las Cortes, a vueltas con el pinganillo, dentro de la Semana de las Lenguas que estamos celebrando. Bueno, es un gusto, gracias a todos por venir en una hora vespertina, con esa pradera que tenemos, con este campus que tenemos tan maravilloso, para meternos en este espacio cerrado, sin ninguna luz, ninguna ventana. Así es que todavía más agradecido y desde luego por vuestro interés. Voy a presentar rápidamente a quienes me acompañan en esta mesa. Algunas personas son bien conocidas, pero creo que merece la pena presentar lógicamente a todos, para después dar paso al acto central, que es esa mesa redonda. Bueno, me acompañan en la mesa primero Gerardo Pisarello, diputado de Sumar en Común Podem y secretario primero de la mesa del Congreso, que, bueno, en fin, es un parlamentario bien conocido también. A Gabriel Urrufián, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y portavoz de su formación política en el Congreso ya desde el año 2019. A Lara Gallego, que es perdón, que es licenciada en la primera promoción de traducción e interpretación de la Universidad de Vigo, máster en Reino Unido y desde el año 2005 acreditada en el Senado para trabajar como intérprete y ahora trabajando también en el Congreso. A Garbiñe Arambarri, licenciada en traducción e interpretación por la Universidad de Granada. eh, Posgrado también en interpretación en la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo bueno, y ella es traductora y intérprete de euskera, especialista en interpretación en conferencias políticas y parlamentarias. Quiero también mencionar a dos de nuestras alumnas que están en la cabina de interpretación y que van a hacer una práctica interpretando a los participantes en esta mesa: a Nora Bordás, estudiante de cuarto del grado de traducción e interpretación, y a Pilar Maceda, estudiante de segundo del mismo grado de traducción e interpretación. También nos acompaña en la mesa la profesora Luisa Martín Rojo, catedrática de Lingüística, profesora de esta casa, de la Universidad Autónoma de Madrid, y desde luego creo que el alma de este congreso, de este encuentro, de esta semana, junto con otros compañeros que también han ayudado. Elba Roda, docente también, investigadora de la OAM, lectora de catalán y perteneciente al Instituto Ramon Llull. Esther Saiz de Lobato, que nos acompaña también, que es profesora también de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de interpretación en el grado de traducción e interpretación. Bueno, y yo ya me he presentado. Soy Santiago Palacios y soy historiador, lo siento. Soy además medievalista, para más señas. Y, y fíjense, cuando me invitan a muchos de estos actos, presentaciones, congresos, trato de llevar el asunto a mi terreno. Y pueden imaginarse o podéis imaginaros, que cuando me toca presentar un congreso sobre física de la materia condensada, pues, en fin, la cosa se pone complicada. Ahora bien, cuando hablamos de lenguas, cuando hablamos de intérpretes, de traductores, evidentemente me vinieron a la mente numerosos ejemplos en los cuales la historia nos ha demostrado la validez, la importancia capital de los intérpretes, de los traductores, de los trujumanes, que se llamaban en la Edad Media, eh, en diversos momentos, ¿no? Miren, fíjense, me voy a remontar al siglo X, en la corte del rey de León. Los condes castellanos, cuando iban a la corte del rey, hablando de las cortes, hablando de entornos de poder, hablando de entornos donde se decide la política, bueno, pues los condes castellanos tenían que esforzarse por hablar el leonés, porque hablaban castellano, que era una lengua rara en aquel momento, ¿no? Es decir, el castellano no era la lengua, desde luego, la lengua dominante en aquel momento. Mucho más tarde, en la corte de los reyes católicos, se nombraron
algunos traductores específicos, y en concreto un judío llamado Gabriel Israel, era nombrado traductor para el reino de Murcia, y se le decía: es nuestra merced de voluntad que todas las letras, escrituras y otras cualesquiera cosa de la dicha lengua arábiga que se hubieren de enviar e traer del dicho rey e reino de Granada, sean interpretadas e declaradas por vos, el dicho Gabriel Israel. Los judíos eran, evidentemente, y en muchas ocasiones, estos mediadores, porque conocían el castellano, el catalán, el árabe, y interpretaban y tenían que hacer o hacían esa labor, ¿no? En 1582, el morisco Alonso del Castillo era nombrado traductor del rey Felipe II, para esas cartas arábigas también, ¿no? Se le asignaba un salario, se le ordenaba prestar juramento, guardar fidelidad y secreto, así en la interpretación y versiones de la lengua arábiga que hiciera. Y decía la carta del nombramiento del rey, dice: por la inteligencia que, según he sido informado, vos, el licenciado Alonso del Castillo, médico, vecino de Granada, tenéis de la lengua arábiga, tengo por bien de os recibir, como por la presente os recibo en mi servicio e por mi criado, con cargo y obligación que hayáis de residir en mi corte o en otra cualquiera parte donde yo os mandare, y servirme con el cuidado y diligencia que vos se confía de interpretar e traducir de la licha lengua arábiga en castellano cualesquiera carta y libros que para este efecto se os cometiera, y que halláis y os llevéis de nos, por razón de lo susodicho, 200 ducados de salario ordinario en cada un año. En fin, traducir, interpretar, aparecen estos documentos mezclados. Evidentemente sabéis y sabemos que traducir e interpretar no es exactamente lo mismo. Eran en las cortes, precisamente, en estas cortes de reyes, en estas asambleas, en estos centros de poder, donde estos trujumanes, donde estos traductores tenían sus cargos y ejercían sus servicios. Parece, además, que eran unos servicios, desde luego, bien pagados. Por lo tanto, parece que habéis elegido una profesión con futuro. Aunque la labor de estos traductores también estaba sujeta al secreto y especial vigilancia de las autoridades. Bien, durante siglos, evidentemente, veis que las cortes, los reyes, los gobernantes han contado con este personal especializado en las lenguas, y desde luego en las cortes medievales y a lo largo de toda la Edad Moderna los traductores fueron personal imprescindible para las tareas de gobierno. Facilitaron el entendimiento con los embajadores, agilizaron los contactos diplomáticos, tradujeron cartas, tratados y acuerdos, negociaron las paces o ayudaron a ello y sirvieron a los gobernantes. Por eso os pregunto, ¿es tan nuevo que hablemos de esta labor en nuestros días en las Cortes, en el Parlamento? ¿Es realmente una novedad? Evidentemente sí, o por desgracia sí, ¿no? Y por desgracia, hasta hace muy poco esto no era tan frecuente o no había sido frecuente. Aparte del pinganillo, ¿no? Aparte de ese elemento tecnológico, verdaderamente estamos ante una labor que se remonta a siglos, como veis, ¿no? En fin, no sé, de todos estos asuntos, bueno, seguramente de estos asuntos de los que os he hablado no vais a hablar, hablaréis de cosas mucho más contemporáneas, mucho más actuales, pero desde luego no me resistía, mejor dicho, a recordaros estas pequeñas pinceladas históricas y desde luego a invitaros a que, bueno, participéis en esta mesa redonda y que, bueno, recordéis que la Autónoma es una universidad donde estos estudios desde luego tienen una presencia importante, donde nos gustaría además impulsar una formación específica precisamente en estas lenguas del Estado que en su digamos, uso en el Parlamento, en las Cortes, en el Senado, recientemente implantado, tienen desde luego un futuro envidiable. Y bueno, pues por supuesto os invito a que nos sigáis y a que participéis, por supuesto, en esta mesa con vuestras preguntas, que de eso es de lo que se trata, y por lo tanto yo me callo ya. Muchas gracias. ¿Ahora? Muy brevemente, esta mesa redonda forma parte de las actividades que hemos ido desarrollando sobre
de la Semana de las Lenguas y se organiza a través de un proyecto de investigación y un centro de investigación que consideramos que el multilingüismo no solo es una riqueza, sino que cuando no se gestiona bien o cuando no existe, pues se producen situaciones de desigualdad social. Y en este caso son muchas las personas que vienen a estudiar a la Autónoma desde todas las regiones de España, desde todas las comunidades, y sin embargo estas lenguas, oficiales o no se ven representadas en la vida cotidiana y además muchas veces ni siquiera se pueden estudiar. Por eso creemos que una gestión diferente del multilingüismo acercaría a los estudiantes a estas lenguas de manera que pudiera fomentarse la intercomprensión y de alguna manera, bueno, aparte de abrir puestos o como se diría, salidas laborales, pues de esa forma, a lo mejor en lugar de imponerse la lengua común que se llama, ¿no? Pues se podría haber otro tipo de comunicación. Por eso hace años establecimos este convenio con el Instituto Ramon Llull y ahora voy a dar la palabra muy brevemente a nuestra profesora de catalán que representa aquí al centro. Gràcies, Luisa. Bona tarda a tothom. M'agradaria donar les gràcies a l'Institut Ramon Llull per la seva predisposició en col·laborar amb aquest projecte, també a la Universitat Autònoma de Madrid, en especial a la Facultat de Lletres, de Filosofia i Lletres, per acollir aquest esdeveniment i, sobretot, a les persones que formen part del projecte Equilink per fer, al final, que aquest acte avui sigui possible. A la Facultad de Filosofía y Letras, los martes y los jueves, un grupo reducido de alumnos aprende catalán con entusiasmo. La asignatura de catalán forma parte del currículum de traducción e interpretación, aunque la mayoría de los estudiantes provienen de otros grados. Este curso además se ha estrenado una asignatura, Lenguas de España, herramientas para el aprendizaje y la intercomprensión. Es una asignatura en la que los alumnos se han acercado a 4 de las lenguas del Estado, euskera, asturiano, gallego y catalán, así como a su historia y a su situación sociolingüística. De cara al año que viene, la universidad propone 2 nuevas asignaturas transversales. Con el título de En catalán vivir y comunicarse 1 y 2, pretende dar una aproximación a las situaciones comunicativas cotidianas dirigidas, sobre todo, a los alumnos que desean estudiar en Cataluña. El objetivo de estas materias es normalizar el estudio de las diferentes lenguas del Estado español. Queremos mostrar que se pueden aprender y que el resultado de este aprendizaje te puede abrir puertas hacia campos profesionales que muchas veces, por algunos, pasan desapercibidos. En nuestra diversidad lingüística y cultural radica una riqueza que merece ser reconocida, ejercida i hablada. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que gaudiu molt de l'acte. Bueno, solo quiero dar un poquito de introducción antes de que nuestras y nuestros ponentes nos hablen de su trayectoria. Quería comentaros un poco qué ha pasado en otros territorios donde bueno, pues la característica es el multilingüismo, ¿no? Como por ejemplo en la Cámara de los Representantes belgas que utilizan tanto francés como neerlandés. Otro caso sería el caso de Suiza, que aunque no forme parte de la Unión Europea, sí está en territorio europeo, donde se usan el alemán y bueno, ahora mismo los 3, alemán, francés e italiano, son oficiales y se utilizan de forma vehicular, aunque alemán y francés se empezaron a utilizar en los años 60 dentro de este entorno de poder, ¿no? Y la lengua italiana pues no fue hasta principios de los 2000, de los años 2000, ¿vale? Ahí ya vemos también un desequilibrio, ¿no? En el caso de Canadá, por ejemplo, ya nos vamos a otra parte del mundo, es también muy interesante porque se utilizan las 2 lenguas cooficiales. La digamos, originalidad en este caso reside en que la presidencia y la vicepresidencia tienen que poder comunicarse o su principal lengua de trabajo tiene que ser la que no es la de la otra parte. Por ejemplo, si presidencia se comunica en inglés, vicepresidencia lo tendría que hacer en francés o viceversa, ¿no? Vale, pues
pues esto es un poco para introducir vuestras propias presentaciones y queremos saber cómo habéis vivido, ¿no?, este cambio de reglamento. ¿Qué ha supuesto para vosotras y para vosotros desde vuestra experiencia personal y cómo con vuestra trayectoria pues habéis puesto vuestro granito de arena a todo este proceso, ¿no?, para que en realidad esta oficialidad de las lenguas de España sea una realidad dentro del ámbito político público y tenga su reflejo en el ámbito de poder? Así que decidme quién quiere empezar y le paso el micrófono. Bueno, me están pidiendo que comience en catalán un poquito, ¿no? Una cosita solo antes de que Sí. empieces. Hay receptores de interpretación con cascos, ¿vale? Utilizadlos, no hay muchos, entonces a lo mejor podéis aproximaros físicamente a quien tenga el receptor y el canal es el 5, deberían ya estar en el canal 5, ¿vale? Pero por si acaso. Bé, molt bona tarda a tothom. Intentarem posar-ho més o menys fàcil per la Nora i per la Pilar, que la tenim traduint allà, i també una miqueta intimidats perquè tenim a l'Elba, la professora, aquí, i jo haig de començar dient una cosa, clar. El meu català, igual que el meu castellà, és un català i un castellà del sud. És un català i un castellà llatinoamericà. Jo vaig néixer a Argentina, al nord d'Argentina, fa bastants anys ja. Els meus avis eren andalusos. Vaig estudiar a Madrid el meu doctorat, a la Complutense. Haig de dir, no és per fer demagògia, que m'agraden molt més els profes i les profes de l'Autònoma. La Complutense per mi era massa conservadora, però bé, em va tocar la Complutense. I per aquelles casualitats de la vida, doncs vaig acabar a Barcelona, sent profe a la Universitat de Barcelona. I allà a Barcelona, doncs l'acostament a la llengua catalana va ser fonamentalment, com passen moltes coses a la vida, a través de l'amistat, a través de l'amor. La meva dona és catalana, i gràcies a l'amistat, gràcies a l'amor, gràcies als meus estudiants i les meves estudiants a la Facultat de Dret, doncs el català es va convertir en la meva segona llengua adoptiva. Un català a la Messi, no? Un català a la Cortázar, a la Borges, a la Mariana Enríquez. Podríem tenir diferents registres del tipus de català, però es va convertir en la meva llengua adoptiva, que és la llengua que es parla a casa meva, és la llengua que jo parlo amb els meus fills, amb el meu fill i la meva filla, tret quan arriba el Mundial de Futbol, que em transformo i allà passo a l'argentí més bàsic. I gràcies a això, gràcies al català, va haver-hi un moment molt singular en la història política que té a veure, ja vosaltres sou molt més joves, però la generació que vam participar en el moviment del 15M, de les places i tal, que va produir uns certs canvis polítics, i per aquestes qüestions de la vida em vaig convertir en vicealcalde de la ciutat de Barcelona. Impressionant. Impressionant i impossible, crec jo, sense el coneixement de les dues llengües. Gràcies al que el català em va donar a mi, vaig poder ser reconegut com una persona que podia ser vicealcalde de la ciutat, havent nascut a Argentina, havent viscut 4 anys a Madrid, durant 4 anys. I ara soc diputat al Congrés, i al Congrés jo sempre dic, soc diputat per Barcelona, però també soc un diputat d'ultramar. Els diputats que venien a l'època de Ferran Seté, no? De l'altre costat de l'oceà, a explicar-li a Ferran Seté que també volien que els seus drets fossin reconeguts, no? I doncs aquesta és la meva història. He arribat a ser el primer membre de la mesa del Congrés dels Diputats d'origen llatinoamericà, barcelonès, per adopció, una mica andalús, una mica madrileny, per experiència vital, i assistir a un fet que per mi va ser increïble, que va ser aquest 17 d'agost
on de manera absolutament imprevista, una cosa que no havia passat en segles es va produir, diria gairebé per casualitats. I és que es va decidir que al Congrés dels Diputats d'Espanya doncs es podrien parlar les 4 llengües oficials de l'Estat. Uau! Això era una cosa molt forta. I us haig de dir una cosa, ni es va caure el món, ni es va trencar l'Estat en 1000 pedaços, tot funciona normal, et poses un audífon com ara o no, en el cas del català i del gallec, pots fer-ho sense l'audífon. Quan és l'euskera, un respecte, i per tant es complica una mica la cosa. I jo crec que és un gran avenç perquè, com es deia ara, això és una cosa que ja passa a Suïssa, és una cosa que passa al Canadà, és una cosa que passa a Bèlgica, estats que assumeixen el seu plurilingüisme i la seva diversitat. I, per tant, en un temps, això el Gabriel ho ha recordat molt a les Corts, no? En què tot és el smartphone, l'iPhone, el Twitter, no tenim problemes per ficar l'anglès, no? Hi ha gent que no es pot parlar català, no es pot, i tanmateix, en anglès aquest no tenim cap tipus de problemes perquè és l'idioma del mercat, no? I això està sent possible. I, per tant, ser una facultat on us dediqueu a fer això, a interpretar, a traduir, que és una manera d'acostar a la gent, és una manera de facilitar que la gent es pugui entendre, és una cosa fonamental. I jo us puc dir amb tota sinceritat, encara no hem aconseguit al Congrés que les persones de totes les forces polítiques parlin les seves llengües. Perquè si ho fessin, ens trobaríem que no és una distinció entre esquerres i dretes, perquè aquí hi ha gent d'ideologies molt diverses que a casa seva, a banda del castellà, parla l'euskera, parla el gallec, parla el català, i per tant, si això ho normalitzem, jo crec que tindríem un debat polític que seria molt més interessant i que ens obligaria a tots i a totes a posar-nos en el lloc de l'altre quan diem o afirmem determinades coses. Crec que la gent que millor entén això és la gent que es dedica a la traducció i la gent que es dedica a la interpretació. Per tant, sou ciutadans i ciutadanes de molta, molta importància perquè teniu l'obligació de fer de pont i d'allà on podria haver-hi murs i incomprensió, doncs facilitar que hi hagi efectivament ponts i que hi hagi obertura també als que pensa la resta. Hasta aquí. Bé, bona tarda, gràcies per ser-hi. Comparteixo també l'admiració perquè estigueu aquí, no, al Prado Verde de fora. El meu català també és molt comprensible, com el del Gerardo, és un català nascut de la barreja, de la mescla, que és de lo més bonic que hi ha al món i en política, a la vida en general. En definitiva, la meva experiència personal amb el català, jo ho he comentat públicament alguna vegada, jo no conec a una persona que visqués, que parlés, que estimés en català fora d'una aula fins als 17 anys. És a dir, jo tinc 42 ara, soc d'una ciutat molt similar a qualsevol ciutat de la perifèria de Madrid, en aquest cas de la perifèria de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet. La meva realitat era fills nets d'andalusos, gallecs, extremenys, murcians, vinguts a Catalunya per treballar, igual que moltíssima gent que va arribar a Madrid, que va arribar a Euskadi, que va arribar a altres llocs per guanyar-se la vida. I la meva realitat era en castellà. Els cognoms eren castellans i de fet, jo soc una... No és una frase meva, m'ho va dir un company, em va dir, tu eres la kriptonita de los fachas cuando dicen que en Cataluña no se habla castellano, ¿no? Que està prohibido i que la gent habla castellano. Clar, si fos cert, jo soc fill de la immersió lingüística, si fos cert que a Catalunya el castellà està perseguit,
Yo seguramente no podría hablaros en esta lengua en la que estoy hablando ahora y os puedo asegurar que no tengo un pinganillo que me vaya traduciendo, o sea, lo hablo de forma natural, no? De fet, va ser al revés. Repeteixo, jo no conec algú que a casa seva, que al carrer, que a l'escola, que en definitiva a la seva vida parlés català de forma diguem-ne absolutament habitual, doncs fins que no vaig anar a l'institut, que vaig canviar de ciutat. I res, em sembla normal. Deia el Gerardo que havia estat una conjunció de casualitats. Sí, pero también no. Desgraciadamente todo es mucho más prosaico, todo es mucho más... es fruto de la negociación. Lo normal hubiera sido que en 40 años y pico de democracia, pues en este país se hablara de forma normalizada las lenguas no cooficiales, como se dice, sino oficiales de este Estado, es diversidad. Yo no conozco ningún país del mundo que rechace su diversidad, o una parte hay partidos que hacen política en base al rechazo a la diversidad de su país, ¿no? Y debería ser riqueza. De hecho, hay gente en este país que está seguramente, quizá algunos y algunas de vosotros y de vosotras conocéis gente que está todo el día hablando de la ley, incluso se califican de constitucionalistas. En cambio dicen que, joder, es que los catalanes ya están jodiendo con el catalán, los vascos ya están, ¿no? Son lenguas reconocidas por su sacrosanta Constitución. Artículo 3. Es que el catalán es una lengua española. El vasco es una lengua española. El gallego es una lengua española. Cuando tú rechazas estas lenguas, estás rechazando lenguas españolas. O sea, es kafkiano, ¿no? Entonces es fruto de la negociación y de una normalidad. Nosotros durante mucho tiempo lo intentamos, no se pudo y hubo una conjunción de fuerzas políticas y de aritmética parlamentaria que lo permitió. Ya está. Lo chungo es que se haya tardado tanto. Y creo que hoy en día la sede de la soberanía popular, el Congreso, el Senado, es mucho más similar a lo que es la sociedad, que es diversa y que es plural por suerte. Y sobre todo eso, ¿no? ¿Cuánta gente conocéis que dice, pues vengo de hacer el check-in del billete, me voy a hacer un selfie, qué guay mi crush, ¿no? Mi crush, todo esto, pero no me hables en catalán que me jode, ¿no? Bueno, pues así de absurdo es y intentamos pues hacer un poco de pedagogía cada día para que esto no sea así. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a hablar en catalán, con todas mis disculpas, me encantaría. Podría hablar en gallego-portugués, que es todavía más antigua que el castellano, pero no le voy a hacer. Soy Lara Santos, una de las intérpretes de la cabina de gallego acreditada por el Senado y bueno, ya me han presentado antes, ¿no? Y ahora ofreciendo los servicios en el Congreso. Me habéis pillado un poco así descolocada con esta pregunta, porque teníamos un orden un poco diferente Garbiñe y yo, pero venga, yo empiezo a poner cosas sobre la mesa. Para intentar un poco responder a lo que nos preguntabas sobre qué ha supuesto este cambio, ¿no? Esta incorporación de las lenguas, de todas las lenguas oficiales, de todas las lenguas del Estado al Congreso y que se permita utilizarlas. Aparte de compartir los argumentos que se han puesto aquí desde nuestro punto de vista como intérpretes, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que puedo señalar es que le ha dado un poco de... Ha puesto como muy de relieve lo importante que es tener este plurilingüismo en España, ¿no? Y también nos ha permitido jugar un papel bastante importante de reivindicación de nuestra profesión de intérpretes, ¿no? Nosotras veníamos haciendo esta labor en el Senado desde 2005, en que se empezó a permitir la utilización, no sé lo que sabéis de esta historia, pero se permitía la utilización de las 4 lenguas en algunas partes de los plenos, no a tiempo completo, por así decirlo, como se hace ahora en el Congreso, ¿no? Unos años después, en 2009, se amplió o sea, al principio eran solo comisiones generales de comunidades autónomas. En 2009 se amplía a una parte de plenos, mociones y mociones consecuencia de interpelación. Y bueno, ahí estábamos, llevamos años escuchando en el propio Senado que se quería ampliar, ¿no? El Senado como Cámara Territorial, además,
ha habido muchos esfuerzos en estos años para ampliar ese permiso, ¿no? Y esa posibilidad de utilizar todas las lenguas en toda la actividad del Senado, pero no se ha conseguido y casi es como un poco sorpresa, gratificante y positiva el ver que en el Congreso sí que se apuesta por esto y sí que se tira, ¿no? de este carro. Luego, es que no sé si meterme yo, Garbiñe había preparado un poco el explicar y le voy a pisar lo que ella tenía preparado, así que le doy la palabra porque no sé si es ahora interesante, Esther, o si prefieres que antes añadan ellos algo, porque nosotros teníamos un poco explicar el modelo del Senado, el modelo del Congreso. Pues adelante, Garbiñe, que... Lo tengo que... Vale. Vale, sí, empezar a interpretar en el Congreso la verdad es que fue bastante emocionante escuchar hablar en euskera discursos completos, ¿no? Y haciendo un poco de memoria cómo fue la trayectoria desde que empezamos a trabajar en el Senado a ver discursos completos en el Congreso, como ha dicho Lara, cuando empezamos en el Senado en 2005, pues eso, se celebraban comisiones, las comisiones de las comunidades autónomas como 3 o 4 veces al año. Ya fue toda una novedad que se escuchara hablar en las lenguas cooficiales en las instituciones. Luego, poco a poco, creo que fue en el 2011 cuando se empezó a ampliar el uso de las lenguas cooficiales en los plenos. Solo en 2 puntos, como ha dicho Lara, las mociones consecuencia de interpelación y las mociones. Los plenos se celebran 2 veces al mes y hemos solido ir con una asiduidad de 1 vez al mes o como mínimo. Y de repente ya el otoño pasado llegó la noticia de que se iban a interpretar también todas las sesiones plenarias y las comisiones en el Congreso, y fue una gran noticia, ¿no? Nosotros empezamos a intervenir en la interpretación, pues casi nos enteramos casi la víspera que íbamos a tener que intervenir en el primer pleno después de las elecciones, y fue algo muy, muy emocionante. Tuvo su punto de tensión también, pero creo que es muy importante que se puedan escuchar las lenguas cooficiales, que tiene como ese título, ¿no? El prefijo delante parece como que le quita un poquito de oficialidad, pero es muy importante porque al final así es como se hace la pedagogía. Se hace pedagogía y la gente termina por escuchar esas lenguas. Se terminaron por escuchar el euskera, el gallego y el castellano por la televisión pública española. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar en el Senado en 2005, íbamos por los pasillos hablando en euskera. Recuerdo un político muy conocido en aquella época se quedó sorprendido. No sé cuánta gente en aquella época estaba acostumbrado a escuchar en euskera. Hoy ya, afortunadamente, es más normal, es más habitual que la gente tenga un poco el oído hecho con estos idiomas cooficiales, y es muy importante porque forman parte de las lenguas de este Estado, de este país. Y bueno, más allá de si se aprenden o no, son lenguas que se hablan y que se usan y la gente vive con ellas. Yo personalmente nací en un pueblo donde se habla euskera en más del 95%. Es un pueblo costero de pescadores. Yo he hecho toda mi vida en euskera. Mi abuela materna murió prácticamente sin aprender a hablar en castellano. Yo creo que ella, hablaba en su dialecto, porque, bueno, sabéis que en euskera hay muchos dialectos, pero creo que ella se emocionaría también al ver que, bueno, que en España también, en el gobierno español, se pueden escuchar las lenguas propias, nos podemos comunicar en esas lenguas. Y esa pedagogía es importante para que las instituciones públicas en cada comunidad autónoma también se puedan seguir utilizando esas lenguas sin que pueda ser una ofensa, ¿no? Bueno, había preparado, no sé si seguir o ibais a hacer alguna pregunta más. Preguntas os vamos a hacer una. Ah, vale. Yo es que yo tenía preparada como mi charlita de 10 minutos y ya está. Adelante. Entonces no sé si No, terminarla y ya está o seguir respondiendo a las preguntas. No sé, Luego estoy va a un haber poco yo también preguntas. descolocada.
Pues a lo mejor... No, si vas a hablarnos de los aspectos técnicos de la interpretación, tenemos muchas preguntas. Sí. luego, Vale, ¿no? vale. Bueno, habéis señalado todos y todas, habéis señalado cómo la presencia de estas lenguas, cómo se retransmite, cómo se transmite a los medios, cómo se normaliza el uso y da otra imagen del país o del Estado español y otra imagen también del multilingüismo, ¿no? Entonces, queríamos preguntaros, hacer una pregunta más política en este caso, sobre este principio de territorialidad que es el que ha presidido las políticas lingüísticas, que las lenguas solo están protegidas o normalizadas dentro de su territorio y que entonces no se vean fuera de él. Y queríamos preguntaros sobre cómo veis esta política, porque si pensáis que fomenta el monolingüismo, si dificulta el que se normalicen. Y unido a esta pregunta, un paso más, si no veis la necesidad de que haya una ley de multilingüismo en España o una ley de lenguas para todo el territorio, ¿no? Y bueno, un apunte, recuerdo que nosotros en clase estudiamos cómo la Real Academia protestó por esta denominación de lenguas españolas, ¿no? Lenguas de España o lenguas españolas, ¿no? Pero bueno, os paso la palabra. Bueno, yo la verdad que ya digo, para mí fue una emoción muy grande que se diera este paso, que en parte ya ocurría, ¿eh? Hay que decir que no fue todo tan, digamos, tan drástico. Por ejemplo, en las legislaturas pasadas podía pasar que un diputado, una diputada subía a la tribuna, hablaba en la lengua oficial de su comunidad autónoma y se autotraducía. Pero entonces eso suponía, ¿no?, que pues tenía menos tiempo para intervenir, dependía de la buena voluntad del presidente o la presidenta del Congreso. Y de hecho, uno de los diputados que se opuso a que se reconocieran las lenguas en el reglamento, para oponerse, subió y comenzó a hablar en euskera. Y se autotradujo. Y dijo, ¿veis que no hace falta? Claro, y uno pensaba, pero a ver, si usted puede subir a hablar en euskera y autotraducirse, ¿por qué no lo puede hacer una profesional o un profesional exactamente lo mismo? Es decir, está reconociendo que esa tarea de autotraducción la podría hacer un profesional y no pasaría absolutamente nada y todos nos entenderíamos perfectamente, ¿no? Yo personalmente creo que digamos, Píndaro, el antiguo, decía, llega a ser lo que eres, ¿no? Como la meta de vida. Y yo creo un poco que el plurilingüismo es finalmente llegar a ser lo que ya somos, lo que es la sociedad peninsular. Yo ahora escuchaba a Santiago, que nos explicaba, es interesante escuchar a los medievalistas, porque es que esto tiene muchísimos siglos detrás. Esto no es un invento del siglo XX de una gente que tiene unas ideas políticas simplemente. Esto viene de muy antiguo, las primeras publicaciones en gallego, en euskera, o sea, datan de muchísimos siglos, ¿no? Yo estoy leyendo ahora La manía de profe, no sé si Santiago lo conocerá o comulgará con sus ideas, a Eduardo Manzano Moreno, que acaba de sacar un libro que se llama España diversa. Y uno de los primeros capítulos es precisamente sobre las lenguas, ¿no? No solamente el castellano, el gallego, el euskera, el catalán, el árabe, la influencia del árabe en el castellano que hablamos, Madrid, una palabra de origen árabe, que sí, para entender dónde estamos y dónde vivimos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería deseable que en el reconocimiento de esa pluralidad lingüística, pues hubiera una normativa que permitiera y que facilitara que eso ocurriera. Cosas que poco a poco, aunque cuesta mucho, pasan con los medios audiovisuales, cuando ves una peli, ¿no?, que es en lengua catalana en el original, o es una peli vasca, una peli gallega, grandes pelis que se han hecho en los últimos tiempos han sido en estas lenguas, que eso se pueda traducir en el propio idioma o que se pueda traducir al castellano. Yo creo que eso genera una cultura de la diversidad que es muy sana y muy necesaria. Yo me siento muy emocionado de poder hablar en el Congreso, no solamente en el castellano, que es mi lengua materna y paterna, sino hablar la lengua de mis hijos. O sea, yo cuando hablo el catalán en el Congreso pienso
en mi hija desde que era pequeñita, en mi hijo desde que era pequeñito, en las canciones que le enseñaban en la escuela. Hay una carga emotiva que es muy fuerte y muy importante. Pero me gustaría que otra gente de Madrid, que es una ciudad que quiero muchísimo y en la que he vivido muchos años, de Andalucía, que es de donde son mis abuelos, también se emocionara de esa manera, ¿no? El euskera es una cosa difícil, pero yo ahora, por ejemplo, escuchaba a Garbiña cómo ella explicaba su experiencia como traductora, su abuela, y ya me emociona, ¿no? Y me sabe mal, como diputado, no poder yo conocer también esas lenguas. En el Congreso de los Diputados hubo solamente un diputado que habló en las 4 lenguas en una sesión del Congreso, que fue don Miguel de Unamuno. Vasco, un vasco muy especial, que se opuso a que la Constitución del 31 se reconociera ese plurilingüismo, pues fue el único en que habló en las 4 lenguas, ¿no? Y es verdad que cuando tú te subes allí y dices buenas tardes, dices, bueno, buena tarde, buenas tardes, arratsaldeón, o sea, ya te sale como una persona que viva en la península y que sea medianamente educada, tendría que ser capaz de saludar, de dar las gracias, y yo creo que eso exigiría, respetando las competencias de las comunidades autónomas para legislar en esta materia, que en algún momento haya una ley de multilingüismo y de plurilingüismo. Y de hecho se pusieron en marcha algunas que no llegaron a aprobarse. Porque si eso tiene consecuencia en los medios de comunicación, en las televisiones, en las radios, si se promueven grupos de música que canten en las diferentes lenguas, si eso facilita que las tareas, ¿no?, las profesiones de traducción, de interpretación, a mí me parece que eso sería un crecimiento enorme. Y si me preguntaran dónde poner el límite, tampoco sabría dónde decirlo. Porque yo a veces escucho que, bueno, hablamos de las lenguas que son oficiales en diferentes comunidades autónomas y aparecen, pues eso, ¿no?, el euskera, el gallego y el catalán, pero luego viene la gente de Aragón y te habla del aragonés. Y uno, que sabe lo difícil que es conseguir que el catalán pueda hablarse, piensa, aragoneses, ya no, ¿no? Todo tiene un límite, ¿qué será esto del aragonés? Y luego vas a estudiar la historia, pues el aragonés también tiene su antigüedad, y el aragonés también tuvo una literatura, y el aragonés también fue hablado, digamos, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista jurídico, y con el asturiano también pasó lo mismo. Y yo me acabo de enterar leyendo en este libro que en Canarias hay una cosa que se llama el silbido gomero, que se dejó de enseñar porque se consideraba una cosa que era de atraso rural, y por fortuna gente que quiere esa lengua y que respeta esos fenómenos culturales la está enseñando. Y a mí me parece fantástico. Yo todas las cosas que he conseguido en la vida no se las debo al dinero pero sí se los debo, pues eso, ¿no? El amor por las lenguas, el amor por los libros, por el lenguaje, por lo que transmiten esos lenguajes. Yo ahora cada vez que veo, ¿no?, pienso esta cosa fantástica que tiene el euskera de cómo se conforman las palabras, que después son apellidos, ¿no? Y pienso, Echeverría, casa nueva, ¿no? Goicoechea, casa de arriba, Urricoechea, casa lejana. Y claro, ¿no? Y ya te imaginas, si conoces el País Vasco, pues esas montañas, y entiendes por qué esa lengua refleja eso, ¿no? Bueno, a mí eso me parece fantástico. Por lo tanto, yo, partidario que se respete, como digo, las competencias de las comunidades autónomas, porque en las comunidades autónomas, a mí me parece que en Cataluña el sistema de inmersión lingüística ha funcionado bien. Yo mismo antes decía de manera injusta, ¿no? Dije mi catalán, la amistad, el amor, bueno, y la educación pública, y el servicio de normalización lingüística. Yo era profe en la universidad, yo conocía el castellano perfectamente para dar clases de derecho, pero tenía que saber algo de catalán. Y tuve un servicio de normalización lingüística que era fantástico, divertido, pues hacíamos clases, salíamos, excursiones, y eso, más otras cosas, pues me ayudó. Y cuando comencé a hablar catalán, tenía estudiantes míos que decían, que no eran catalanoparlantes, que decían, bueno, si el profe lo habla con este acento y se anima, pues nos lanzamos nosotros también, ¿no? Y era en realidad una especie de aprendizaje conjunto de la propia lengua. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que hay que defenderla, que hay que defenderla profundamente, que lo otro no tendría sentido, esa uniformidad no va a haber manera que se imponga, porque el país real no es ese.
La sociedad real no es esa. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo para que eso pase. Y vuestra generación es una generación privilegiada. Nosotras y nosotros somos un poco prehistóricos ya. Pero vuestra generación es una generación privilegiada. Por lo tanto, viajad, escuchad música, mirad series de otros sitios. Hay cosas fantásticas que se hacen. Y ya digo, os animo a seguir estudiando una carrera tan interesante porque va a ayudar a que eso sea posible. Bien, breve. Gerardo hacía referencia a un diputado que dijo que habló en euskera y que luego se tradujo, dijo aquello de, bueno, veis, no hace falta, que ya es un tanto contradictorio, pero no sé, voy más allá, dijo aquello de que si venís aquí a hablar en catalán, en gallego y en euskera, pues estaréis haciendo el Canelo, ¿no? Y nosotros le dijimos, bueno, Borja, nombre inventado. No hace falta hablar en catalán para hacer el Canelo, ¿no? También se puede hacer en castellano. Yo creo que todo forma parte de una especie de, y se me va a entender perfectamente, voy a ser breve, una especie de patriotismo frágil, ¿no? Hay muchas fragilidades, dijéramos. Pues una especie de patriotismo frágil que viene a decir que tú eres mucho más patriota si defiendes solamente una lengua. De hecho, o sea, lo absurdo de que son monolingües diciéndole a bilingües que tienen que ser bastante kafkiano. Y yo iría mucho más allá. Yo creo que hubiera pasado en este país si hace ya años, incluso a partir de hoy, en Sevilla, a los niños, niñas, se les enseñara en catalán. O supieran catalán. ¿Qué pasaría si en Zamora se enseñara euskera? ¿Qué pasaría si en Valencia se enseñara gallego? Es bastante probable que los niños y niñas crecieran entendiendo que la diversidad es riqueza y que nadie, o sea, que ampliar derechos no va contra nadie. De hecho, que se hable hoy en un sitio tan relevante a nivel institucional como el Congreso, las lenguas, repito, reconocidas por la ley más importante de este país, que es la Constitución, no restringe derechos de nadie. O sea, que alguien pueda hablar en euskera no le impide a nadie hablar en castellano. En cambio, si solamente se habla en castellano, estás restringiendo el derecho de alguien a hablar en euskera. Es muy simple, pero creo que conviene recordarlo. Y yo creo que eso es importante constatarlo y decirlo constantemente, porque lo otro es fomentar una oda a la ignorancia. Y en ese sentido soy pesimista. Una ley que fomente, dijéramos, pues la multiculturalidad, las lenguas, bien, también sería fenomenal, fantástico, una ley de vivienda mejor, unas prestaciones mejores, etcétera, etcétera. Pero mientras haya en este país formaciones políticas que basen su éxito electoral en odas a la ignorancia, mientras haya gente que con una bandera aquí en la muñeca, me da igual cuál sea, crea que su lengua es mejor que otras lenguas y en base a eso vote, también pasa en Cataluña. En Cataluña hay gente que cree que el catalán es patrimonio, por ejemplo, del independentismo. Es falso. Es mentira. O sea, el catalán no debe ser patrimonio del independentismo. O sea, hablar gallego no te hace nacionalista gallego. Te hace gallego. O te hace alguien que sabe un poquito más que alguien que no sabe gallego. Ya está. Es bastante sencillo, ¿no?, de entender. Entonces, bueno, creo que desde este sentido común, pues se puede llegar a entender muchísimo todo, ¿no? Gracias. Tengo que disculpar a Gerardo Pisarello, que se tiene que marchar. Creo que se está quedando sin batería porque se ha encendido un pilotito rojo. Y sobre lo que habéis comentado ahora, tengo una pregunta especialmente para ti.
Porque sabemos que hace ya unos cuantos años Esquerra propuso, bueno, pues estudiar que el tamazight y el árabe marroquí también entraran a formar parte de las lenguas oficiales del país, porque obviamente están las dos ciudades autonómicas, Ceuta y Melilla, en las que es una de las principales lenguas vehiculares. Nos gustaría que comentaras un poco, entiendo que a nivel político, bueno, pues hay ciertas restricciones, ¿no? Que tendrían que partir directamente de estas propias autonomías, ¿verdad? Esta petición, pero no sé si te gustaría comentar algo sobre el hecho de que todavía a lo mejor no hayamos abierto, ¿no?, los brazos a todas las lenguas que en realidad se hablan en el territorio. Sí, creo que es coherente y creo que todas las causas justas tienen que ser la nuestra. Creo que es justo que la gente vea representada su cultura, su diversidad, te repito, en el Congreso. Si votas, tienes que tener derecho, incluso si no votas, en la sede de la soberanía popular tienes que tener derecho a ver gente que se parezca a ti, y creo que la lengua es una gran manera de que eso pase. Y no sé, es que, repito, este país, guste más o guste menos, tiene, pues conforma una amalgama de lenguas, de culturas, no sé, y tampoco es algo único en el mundo. Papúa Nueva Guinea me parece que hay 800 y pico de lenguas, Estados Unidos 400 y pico. Creo que es riqueza, y creo que sí, deberían ser. Y quien diga que esto es un caos, es como aquel que dice, no, no soy ni de izquierdas ni de derechas. Es de derechas. Ni machista ni feminista. Ni machismo ni feminismo. Es chungo de cojones. Entonces, nada, pues quien diga, no, esto es un jaleo, o otro mantra, me adelanto quizá alguna pregunta, no, es muy caro. Es que es caro. Es un poco demagógico, yo lo entiendo, pero limpiar las alfombras del Congreso y del Senado cuesta cada año 1,5 millones de euros. Las alfombras. Creo recordar que los plenos o los primeros plenos, por la dificultad que conllevaba, eran 40.000, 50.000 euros, que es dinero público, si no, que me corrijan, ¿eh? A mí me llegó esa cifra, que es un dinero público importante, pero estamos hablando de que, no sé, por lo que sea, me voy a acordar de Ayuso. Pues Ayuso ha colocado una bandera que cuesta 400.000 euros con Almeida en la Plaza de Colón. Nadie ha dicho nada, ¿no? Bueno, tampoco pasa nada por hablar catalán en el Congreso, ¿no? Gracias. Y esta, bueno, pues es una pregunta general, y en realidad más que pregunta a lo mejor es wishful thinking, ¿no? Algo que me gustaría realmente que pasara. Pero ¿cuánto tiempo creéis que va a pasar? Porque yo creo que esto llegará en algún momento, ¿no? Cuando se instaure en la educación obligatoria en secundaria, pues una asignatura, aunque sea, pero que efectivamente permita que cuando nos movamos por el territorio, aunque sea, poder dar un buenos días, buenas tardes y un mínimo de comunicación, ¿no? ¿Qué opináis? ¿O lo veis que todavía...? No sé, sí. Yo, teniendo en cuenta el país del que yo vengo, me refiero al noroeste de España, lo veo complicado cuando seguimos teniendo una parte política que sigue cuestionando hasta qué punto podemos utilizar. O sea, afortunadamente ya se puede utilizar el gallego. Esto puede sonar a coña, pero mi madre tuvo que dejar de hablar en gallego. Mi madre tiene 78 años ahora. Mi madre nació en un pueblo pequeñito. Su lengua materna y lo que se hablaba en casa era el gallego, pero en el momento en que emigran a la ciudad, a Coruña, adiós. Si te quieres mover aquí y si quieres trabajar, en castellano, sin favor. Yo cuando nací, mis padres me hablaban en castellano, porque era decir, es que, Dios mío, ¿sabes? Lo que le espera a mi hija. Fui yo la que volví a reintroducir el gallego en casa. Gracias a que se introdujo en la educación, pero se introduce en la educación en los años 80 o así, y llegar a un punto en el que
se pueda normalizar y que no sea solo la materia de lengua gallega, sino que se pueda normalizar la utilización en general en la escuela, llevó años y sigue, en mi opinión, sigue sin estar normalizada. Sigue habiendo parte del profesorado que no, bueno, es que yo no me siento a gusto, es que no, es que esta materia, ¿cómo voy a dar matemáticas en gallego? Hay un conflicto enorme. En gallego no, claro, en inglés sí, porque nos quitamos el decreto, o sea, después del gobierno bipartito en Galicia y al volver a gobernar el Partido Popular, nos metemos en un momento en el que se empieza a volver a cuestionar todas estas cosas y se vuelve a decir, bueno, es que esto ya es mucho, dar matemáticas en gallego, dar no sé qué, entonces no, pero el inglés sí, y de repente vamos a tener a profesorado que nos da ciencias en inglés, matemáticas en inglés, historia en inglés, algo que es totalmente incomprensible. Hay una parte de la sociedad gallega que de hecho decimos, yo lo digo muchas veces, en cierto modo yo muy a mi pesar sigo pensando que la escuela es un elemento casi más castellanizante que lo contrario. Mis hijos, en mi casa solo se habla gallego, mis hijos hablan es que hablan normalmente en castellano. O sea, estamos viendo un retroceso. Pensad que además yo creo que la situación con el catalán es un poco distinta, no tengo muy claro con el euskera, pero el gallego nace de las clases de abajo, de las clases trabajadoras, de pescadores, de marineros, de gente del mundo agrícola. Claro, la familia de mi marido, por ejemplo, zona rural, todo ahí evidentemente no hay una palabra de castellano, es imposible, es que no, mis suegros no saben hablar en castellano, pero toda la gente más vinculada a un territorio urbano, en muchísimos casos está, o sea, ahí sí, o sea, estamos intentando equiparar, pero entonces, claro, para mí esto casi como que me encantaría que pasase, pero no sé qué más tiene que pasar. Y en ese sentido, el tema de que desde aquí, desde el gobierno central, desde las instituciones del Estado se den pasos como estos, esto ya no hablo como intérprete, ya hablo como a título personal, que como intérprete también tiene su relevancia, pero me parece fundamental, pero ojalá. A mí también personalmente me parece muy complicado que a nivel de país, a nivel estatal, se introduzca una asignatura con las 4 lenguas. Estaría muy bien, la verdad, porque daría la posibilidad a la gente le podría dar la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en otra comunidad autónoma. En euskera, para trabajar en la administración pública se requiere tener el título de euskera. Y si ya empiezas a aprenderlo desde crío, bueno, y si tienes el título y alguna vez quieres ir a vivir a Euskadi, pues podrías optar por un puesto en la administración pública. Podría ser interesante, pero me parece muy, muy complicado. Me parece muy wishful thinking. Vale, sí, ahora ya sí. Sí, seguramente, pero sería una forma muy buena, ¿no?, de construir estos puentes y de dejar de tener muros. Además, si tenemos en cuenta que lo habéis mencionado todas las personas que estáis en esta mesa, que parece que si se escribe un tuit en inglés o se usa la lengua inglesa, no siempre de forma correcta, todo bien, ¿no? Pero idiomas que te están mucho más cercanos a muchos niveles, ¿no? Pues parece que no. Y además está, como habéis mencionado también, el tema de la rivalidad política, ¿no?, que sería muy útil que la lengua se dejara de utilizar como un arma arrojadiza en política y que, bueno, pues hubiera un aprecio en general por los idiomas, que es algo a lo que nuestro público está muy acostumbrado, ¿no?, porque es verdad que en estos grados, tanto en lenguas modernas como en traducción e interpretación, no consideramos que haya unos mejores que otros. A pasar un poco ya al bloque de interpretación que teníamos preparado, y entonces nos gustaría un poco que nos gustaría que nos hablarais de la labor de interpretación y cómo los diputados veis la labor de las intérpretes y cómo las intérpretes veis el trabajo de los diputados, e incluso si tenéis
algo a quién es muy difícil de interpretar, o quién no se sabe o no se deja, o esas cosas, o bueno, no sé, o Gabriel, quien nos puede contar quién se quita el pinganillo, en fin, todas esas cosas nos gustaría conocer. No, yo hablo de la primera parte, dijéramos, porque claro, no, sí que conozco una compañera que trabaja como asesora en otro grupo parlamentario que hizo las pruebas para taquígrafo. Y entonces, por lo visto, en las pruebas les ponen como pues el vídeo de un discurso, ¿no? Y me dijo, dice, todo el mundo espera que toques tú, porque hablas lento, ¿no? Y ahora- y me hizo gracia, pero no puedo hablar evidentemente de quién es más. Intentamos facilitarles el trabajo, evidentemente. Nosotros tenemos compañeros, compañeras que hacen de enlace y no soy el mejor ejemplo porque evidentemente lo ideal sería pasar el discurso previamente a los y las compañeros, compañeras traductoras para que en la pantalla salga mientras estás hablando, pero yo muchas veces lo hago sobre la marcha. Me impuse a mí mismo hace ya unos años intentar, sobre todo si eran discursos cortos. Yo me preparo un discurso escrito a partir de un cuarto de hora. Si no, lo intento hacer in situ cuando escucho siempre tengo algo en la cabeza, pero me obligo a hacer algo relativamente improvisado, es decir, escuchar. Lo que yo no entiendo, o sea, yo no entiendo el parlamentarismo desde el guión. Es decir, no tiene ningún sentido la réplica escrita. No es una réplica, es un guión. O sea, escrita previamente, me refiero. Entonces yo soy un mal ejemplo porque muchas veces no les paso discurso, porque no lo tengo. O sea, lo hago in situ y me obligo a... Yo lo aprendí de un tal Joan Tardá, que espero que lo conozcáis. Bueno, para mí es de lo mejor que he conocido y bueno, en definitiva, que no es el mejor ejemplo, pero sí que se intenta facilitar pues el trabajo de a los traductores, traductoras para que tengan el discurso previamente, pero más allá de eso, la verdad es que no puedo aportar mucho más. Bueno, pues la interpretación en el Congreso, la verdad es que es bastante diferente de lo que hemos estado haciendo o de lo que hacemos en el Senado. En el Senado vamos a trabajar allí mismo, trabajamos in situ, en la propia cabina, de forma presencial. En el Congreso estamos trabajando en remoto y cambia mucho la cosa. Para trabajar con interpretación simultánea en remoto, hay que prestar atención, en primer lugar, al trabajo de interpretación propiamente dicho, preparar la documentación previa, pues investigar un poco la posición que pueda tener el grupo político al que nos vaya a tocar interpretar, pues respecto al tema que se está tratando, ponernos en contacto con los grupos políticos por si van a leer algún texto escrito, porque bueno, los textos escritos normalmente cuando se leen, como sabéis, pues aumenta la velocidad, el texto escrito también tiene fórmulas, tiene frases bastante más complejas, con muchas subordinadas que no se parecen al lenguaje oral. Entonces, bueno, siempre conviene tenerlas de antemano para poder prepararlas. Y aparte de eso, aparte de toda esa labor de preparación de la sesión, hay que tener hay que prestar mucha atención al aspecto técnico. Hay que tener un equipo a punto, la plataforma de conexión que vayamos a utilizar para la conexión en remoto, Zoom o la que sea, que esté actualizada, un micrófono de buena calidad con cancelación de sonido, los auriculares que estén bien configurados, un sistema de alimentación independiente por si se cae la electricidad y nos quedamos sin electricidad, una conexión a internet estable. O sea, todo el equipo técnico y tecnológico tiene que estar ya de antemano bien seguro, y aún así se te puede caer la conexión y puede haber problemas de sonido o problemas técnicos, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues se suele recomendar trabajar con dos dispositivos, pues uno para poder intervenir y para ver el pleno, y otro para poder ver a la compañera de cabina y para que la compañera de cabina te pueda ver a ti, para poder escucharla también, por si de repente te entra un ataque de tos y dices, pues no puedo, y ya puedas seguir. Y
A su vez también, a eso se suma también que el trabajo de interpretación, como sabéis, es un trabajo de equipo y nos comunicamos pues mediante el diálogo, pues si hay que echarle una mano a alguien, hay que apoyar y apuntar cifras o lo que sea. Entonces tenemos abiertos pues varios canales de chat y puede llegar un momento en que si hay alguna incidencia de sonido, pues podamos estar simultaneando 3 canales de chat y mientras tanto tenemos que prestar atención al debate, al contenido del debate y al momento en que nos pueda tocar intervenir. O sea, se vuelve muy, muy complejo en remoto y requiere un nivel de concentración muy grande, un esfuerzo mental muy, muy grande. Y bueno, ahí ya... yo lo que tenía apuntado es que hay que hacer mucha pedagogía y llegaría al tema de las asociaciones. Yo, mis apuntes, si quieres añadir algo más. Antes de meterme en asociaciones, voy a hacer así un poco de pedagogía directa aquí con Gabriel. 2 cosas. Una, de lo que nos contabas sobre lo del texto escrito y el decir que tú no eres un buen ejemplo porque no pasas el texto, yo no te describiría en absoluto como un mal ejemplo por eso, ¿eh? Nosotras hemos hecho muchísima pedagogía en el tema hemos hecho un trabajo, ya desde el principio se hacía en el Senado y en el Congreso también, que nos hemos visto, o sea, se nos ha caído esto encima y como, mira, en teoría... La pedagogía con todos vosotros, yo no sé si se me oye bien, porque soy un poco, debería de hablar, vale, pero soy intérprete, debería de hablar bien al micro, pero... nosotros hicimos muchísima pedagogía con la Cámara y con los órganos de contratación de la Cámara, que entendemos que son quienes debían hacer la pedagogía con vosotros y vosotras, pero no, la pedagogía nos ha tocado a nosotras. Pero debo decir que los grupos parlamentarios, sobre todo los pequeños, los pequeños, la gran mayoría, al final sois la gran mayoría, y los que más nos utilizáis, la recepción ha sido muy buena y el contacto ha sido siempre bastante positivo. Y hemos tenido en general reuniones con todos vosotros. Nosotros con Néstor Rego nos hemos hablado un montón de veces y con Marta Lois también cuando estaban antes de dejar el Parlamento. O sea que en ese sentido bien. Y siempre hemos explicado claramente que el tema de textos es importante cuando se va a leer, porque el problema es, pero esto no se aplica solo a este caso del Congreso, yo esto lo digo siempre en cualquier evento en el que trabaje, en cualquier conferencia en la que trabaje. Mis contratos y mis exigencias al organizador del evento son siempre documentación, documentación y documentación. Y eso pasa por presentaciones que se vayan a hacer, que en el Congreso no se hacen las presentaciones habituales de conferencias, y por textos quien vaya a leer. Porque leer un texto escrito, lo explicaba Garbiñe, se configura de una manera y se redacta de una manera con un tipo de lenguaje y un formato totalmente distinto al oral, al del discurso oral, totalmente diferente. Y si yo como intérprete tengo que interpretar eso que alguien está leyendo, en instituciones europeas es una exigencia, además decir, no, si tú vas a leer, yo también quiero poder leer. Porque es totalmente, el ritmo es diferente, el nivel de lengua es totalmente diferente, el registro cambia por completo. Cuando el orador está improvisando y está hablando también a partir de sus notas, yo traía aquí mis notas hoy para cosas que quería decir, pero estoy improvisando. La intérprete también sigue perfectamente, o sea que en ese sentido mal ejemplo en absoluto, ¿eh? Nosotros, yo creo que en general eso lo manejamos bastante bien y los grupos cuando van a presentar algo escrito lo envían, cuando no, pues mira, pues no y ya está, no lo hay. La otra cuestión es que a nosotras nos gusta que nos llamen intérpretes, no traductoras. Eso es lo que quería añadir de intérpretes de conferencias. Además, somos bastante... Es que además esto nos lleva... Cuando todo este proceso empieza en el Congreso, desde el principio ha habido muchísimo debate sobre el modelo de contratación de intérpretes que se iba a realizar. A nosotras se nos ha contratado hasta ahora, pero nosotras desapareceremos en junio. Junio, julio calculamos. Se ha puesto en marcha ya una licitación. De hecho, creo que terminaba hoy el plazo para presentación de ofertas, si no me equivoco, y no sabemos lo que va a pasar, pero normalmente este tipo de licitaciones salen con unas condiciones complicadas para intérpretes profesionales. En general, el diseño de este tipo de pliegos va muy pensado para grandes empresas. Hay que tener ya unas condiciones de solvencia económica y financiera, solvencia técnica que las intérpretes como trabajadoras freelance no vamos a poder cumplir.
En todo caso, si alguna de las empresas que se presente cuando busque intérpretes decide contactar con nosotras, no lo sé, pero en principio nosotras desapareceremos, ¿eh? Pero se ha hecho mucho hincapié con los servicios de la Cámara en que separasen los lotes en traducción y eso en el Congreso sí que lo han hecho, a diferencia del Senado. Luego en esto podemos entrar en el detalle que queráis, porque es la historia de nunca acabar. Ahí sí que se han separado los lotes, traducción, transcripción, subtitulación e interpretación. Porque yo no tengo muy claro, cuando hablabas tú de lo que sale en las pantallas, yo no tengo muy claro, no lo sé, la verdad, si lo que sale es lo que interpretamos nosotras, que es la voz que sale por los receptores, o, o si es una subtitulación en directo que se esté haciendo. La verdad es que yo tampoco lo sé. Pero lo que sé es que el pliego que ha salido sí que separa las 4 tareas en 4 lotes diferentes. Y ahí nosotros es que hemos hecho muchísimo hincapié en que tenían que estar separadas. Las aptitudes que se requieren son totalmente diferentes. Hay gente que se dedica a la traducción escrita, pero no hace interpretación oral. Hay gente que puede subtitular, pero no puede hacer interpretación o traducción. Hay muchísimas variables, ¿no? Y luego ya de condiciones de interpretación de conferencias hablamos si queréis, porque también tiene tela el tema. Una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Esta pregunta nos afecta mucho, bueno, más que nos afecte mucho, es un discurso que se oye ahora muchísimo, y es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Así que me encantaría, por favor, que contéis un poquitito cómo veis ese tema. Yo, si quieres, yo si empiezo, sabes que me enrollo como una persiana. ¿Nos va a quitar el trabajo a las intérpretes o a los diputados? Es que veníamos Garbiñe y yo en el tren y Garbiñe me contaba, luego se la dijo a ella, que yo si no me como aquí todo, pero Garbiñe tiene una cosa muy interesante que contar a este respecto. Yo a corto plazo no lo veo. Fíjate, ni me enrollo más. O sea, y a Garbiñe le decía, mira, yo ayer me hice una conferencia de un rollo de una multinacional, de sus cuentas anuales, su presupuesto, su previsión, que hubo un momento en que mi compañera y yo decíamos, madre del amor hermoso, si esto lo tiene que hacer el chat GPT, peta. O sea, no. Yo a corto plazo no lo veo, ahora tampoco quiero ser, ya, o sea, lo sé y sé que está haciendo muchísimas, que se están haciendo muchas cosas así, veo que en reconocimiento de voz se ha avanzado muchísimo, entonces sí que se utiliza. Yo utilizo Dragon para dictar muchas veces cosas y en español funciona súper bien, en gallego no me entiende, absolutamente, ya os lo digo que ni de coña, no es que no me entienda a mí, no entiende galego, vamos, pero aún así, una cosa es dictar y hablar. Si tú quieres hablar para que estos softwares de reconocimiento de voz te entiendan bien, o esta inteligencia artificial, yo por muy generativa que sea, creo que si tú quieres hablar de manera que te entiendan, sí, pero méteselo en una conferencia o méteselo con esta gente. Yo no sé si a Gabriel Rufián lo seguiría, que más o menos tiene un tono, un ritmo, pero a Néstor Rego no lo siguen. Yo creo que la inteligencia artificial está ahí, o sea, ya está aquí, no la podemos obviar, pero yo quiero creer, quiero pensar que por muy bien por muy bueno que sea el sistema y por muy bien que se regule, un debate, sobre todo si es a nivel institucional, será más creíble si lo interpreta un ser humano que si lo interpreta un algoritmo. Y además, luego está también el tema de las responsabilidades. La responsabilidad en el algoritmo pues se diluye. ¿Quién asume la responsabilidad de lo que pueda pasar? El intérprete siempre asume la responsabilidad del trabajo que ha hecho. También, igual peco de optimista también, porque bueno, si miramos un poquito a la historia en general, bueno, pues parece que los elementos que nos mantienen en contacto con nuestra humanidad, esto es una reflexión totalmente personal,
si miramos eso, los elementos que nos mantienen en contacto con nuestra humanidad, pues esos elementos al final parece que no terminan de desaparecer. Y tengo pues dos, ¿no? El teatro, por ejemplo, se decía que iba a desaparecer con el cine y la televisión y resulta que el teatro está siendo más creativo que nunca ahora mismo. El libro en papel también se decía que iba a desaparecer y bueno, hay más producción literaria en papel bueno, en los dos, ¿no? En los dos dispositivos, pero hay muchísima producción literaria, diría que casi más que nunca. Y bueno, pues esperemos que el parlamentarismo pues, se siga haciendo por personas, por seres humanos, que puedan comunicar sus diferencias en sus respectivas lenguas y que esas lenguas las puedan seguir interpretando seres humanos también, ¿no? Porque yo, sinceramente, ya digo, lo reitero, es mi reflexión personal, creo que los seres humanos necesitamos contactar con otros seres humanos para que nos relaten la vida y el mundo, ¿no? O sea, si cambia el parlamentarismo, como ha dicho Lara, si no, desaparecen los diputados como seres humanos y nos cambian eso, pues no sé, quién sabe, ¿no? A dónde podemos llegar, pero yo creo que no... yo creo que existirán las dos cosas, no puede desaparecer, o sea, porque los seres humanos nos terminamos necesitando, necesitamos escuchar a los demás. Luego ya otra cosa es la inversión que hagan las instituciones para que se mantengan esos debates y que se permita hablar en las lenguas cooficiales. Bueno, eso ya es otro tema. Yo no me imagino a algo llamado inteligencia artificial imitando a Abascal. Gracias. Pues ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Entonces, si tenéis cualquier pregunta, levantáis la mano y Elba os pasa el micro. Hola, vale, sí, se me escucha. Muy buenas, bienvenidas y bienvenido. Muchas gracias por la mesa redonda que hemos tenido. Son temas creo que muy interesantes. Y a mí me gustaría introducir a raíz de todo este multilingüismo una lengua que acostumbra a olvidársenos y que es la lengua de signos española. Porque, vale, quizá alguien nos puede decir, bueno, pero puedes aprender castellano, puedes aprender catalán, euskera o gallego para entenderte con esa gente, pero alguien que es sordo no puede aprender a escuchar. Entonces, sé que, por ejemplo, a la hora de retransmitir plenos en el Congreso y otro tipo de eventos y de comunicaciones del gobierno, sobre todo en la televisión pública, tenemos a intérpretes, normalmente mujeres, que están interpretando en lengua de signos y que se van turnando porque es una cosa también muy complicada, ¿no? Pero no, igual que tampoco tenemos en el resto de España asignaturas que nos enseñen unos conocimientos mínimos de gallego, de euskera o de catalán, tampoco tenemos nada de lengua que nos enseñe lengua de signos. Y bueno, como personas que estamos habituadas a un multilingüismo, a estudiar diferentes lenguas y en este caso a Rufián como diputado, me gustaría plantearlo porque creo que es algo digno de llevar al Congreso y de intentar que se legisle a favor de este tipo de personas que, como son una minoría, pues ya sabemos lo que pasa con las minorías, y como son muy, muy poca gente en comparación, pues no se fomentan ni se da nada de eso. Entonces, bueno, no sé qué opináis en cuanto a la lengua de signos y bueno, pues es un poco hacer un poco de alegato de reivindicación también para esta lengua que tiene consideración de lengua como tal. Gracias. Vamos a recoger dos o tres preguntas y para hacer luego un turno de respuesta, ¿vale? Sí, nuevamente muchas gracias por la presencia. Este es para las intérpretes en específico. Como estudiantes de interpretación entendemos que el ritmo de la interpretación no permite decir todo tal cual según la persona que está diciéndolo originalmente en la lengua. Entonces mi pregunta era si esto en algún momento les ha ocasionado algún problema con algún parlamentario con respecto a lo que ellos querían decir y lo que se dijo, porque las personas que no son profesionales de la traducción y la interpretación como que no terminan de entender esta diferencia en el ritmo, y quería saber cómo lo han subsanado.
Yo también tenía una pregunta para las intérpretes en concreto, y es que alguna de ustedes comentó que cuando están haciendo interpretación, sobre todo en el Senado, tienen varios canales de chat abiertos, y cuando alguna intérprete o algún intérprete tiene algún tipo de problema o dificultad a la hora de seguir el discurso o necesita un relevo, quería saber cómo asignan ustedes los relevos o cómo asignan a los ponentes, o sea, los intérpretes a los ponentes. Pasamos a las respuestas. Bueno, no sé muy bien por cuál empezar. Sobre la lengua de signos, yo no recuerdo, yo no sé exactamente, sé que en los o sea, tienes toda la razón que te voy a decir, creo que se le debería de dar muchísima más importancia. Sé que hay la FILSE, por ejemplo, sé que forma parte de la red Vértice, que es la red, no sé si todo el mundo sabe lo que es la red Vértice. En España hay muchas asociaciones de traducción e interpretación, y en general se agrupan bajo el paraguas traducción, interpretación y corrección, y las hay por territorios. En Galicia tenemos Agapeti, en Euskadi tienen AICIE, está APTIC en Cataluña, luego las hay de intérpretes como AIC, AIC, todas ellas se agrupan, ¿vale?, en España bajo el paraguas de la red Vértice, y la FILSE está introducida ahí, es firmante de sus acuerdos y pertenece a la red. Yo no tengo muy claro, siempre me ha llamado mucho la atención la manera de funcionar de los intérpretes de lengua de signos. Es cierto que es una formación totalmente diferente a la que recibimos las intérpretes de conferencias. Nosotros nos formamos a través de un grado y de másters, y que yo sepa, por lo menos en Galicia, las intérpretes de lengua de signos se forman a través de ciclos formativos, si no me equivoco, es el tipo de enseñanza que hay. Luego hay cursos también especializados más pequeños, pero... Y es verdad que tienen un modo de acceso un poco diferente a la profesión, y al final esto hace que estemos un poco separados, cosa que yo personalmente nunca he entendido muy bien, la verdad. Se han hecho bastantes esfuerzos, y yo sé que, por ejemplo, en Galicia hay ciertos contactos porque han tenido muchísimos problemas con el modelo de contrato que han tenido con la administración pública, que ha sido a través de licitaciones leoninas, en las que también se va un modelo de una mega super empresa maravillosa que al final se lleva el contrato, y que eso en lo que acaba terminando es en que la empresa tiene unos beneficios maravillosos, pero a las intérpretes se les paga, en el caso de las intérpretes de lengua de signos, que yo sepa, una miseria. Y de hecho, Televisión de Galicia y Parlamento de Galicia, por lo que sabemos, pues es que es difícil llegar a ellas, pero por lo que sabemos están haciendo campañas y están intentando cambiar también su modelo, y yo creo entender que incluso se están replanteando el ir a un modelo de contratación directa para evitar todos estos problemas. Es lo que más puedo contestar. Sobre lo del ritmo de la interpretación, de si nos permite decir todo lo que dicen los oradores y cómo subsanamos cuando no lo seguimos. A ver, hacemos lo que en general aplicamos la misma estrategia que aplicas en cualquier interpretación, en cualquier conferencia, con cualquier combinación lingüística. Es verdad que yo soy muy consciente de que en el Congreso y el Senado, creo que yo y todas mis compañeras, el modelo... Tenemos que aplicar unas estrategias un poco más, esto en euskera es más complicado, pero yo creo que en catalán y en gallego intentamos ir lo más pegadas que podemos, e intentamos ser lo más literales posibles, porque además nos están siguiendo las transcriptoras. Y el diario de sesiones sale algo que llevamos años discutiendo y reivindicando e intentando que cambien, pero es que el diario de sesiones sale en base a lo que nosotros decimos, ¿no? Y es cierto que yo siempre intento ir lo más pegada posible, y siempre intento cazarlo todo, no comerme ningún número, no comerme ningún topónimo, e intentar reproducirlo todo. Pero no es en interpretación de conferencias muchas veces tú tienes que reformular y tienes que resumir ciertas cosas sin apartar, lo que no vas a decir lo contrario, pero hay estas estrategias que en el Congreso y el Senado van al límite de intentar ser lo más literales posibles.
bueno, eso hace que aunque no estés trabajando seguido, es verdad que el tiempo en que estás trabajando es de concentración total. La estrategia es reformular, pero intentando ir lo más literal posible. Y cuando van demasiado rápido, pues intentar decir, bueno, pues yo también tengo que ir un poco más rápido, pero tengo que intentar estar lo más cercana posible a lo que dice el original. Y luego te dejo a ti el tema de del tema de la asignación de ponentes. Vale. Bueno, yo respecto a la lengua de signos no tengo más que añadir. La verdad es que es un mundo que desconozco, es algo que siempre me hubiera gustado aprender y reconozco que tendría que tener mucho mayor reconocimiento, pero no puedo añadir nada más de lo que ha dicho ya mi compañera. Respecto a la velocidad en el ritmo del orador, bueno, me viene a la cabeza en concreto un ejemplo, una oradora en el Congreso, una diputada vasca, que habla muy rápido de temas muy técnicos, sobre todo temas de función pública, económicos. Y bueno, en su primera intervención, pues bueno, pues intentamos captar la idea y transmitir la idea principal, ¿no? Fue una intervención corta la que hizo, porque normalmente los oradores vascos intercalan el euskera y el castellano, pero ya cuando se repitió, bueno, normalmente además hemos hecho también pedagogía con los oradores vascos, bueno, pues para pedirles si van a leer el texto para que nos lo envíen de antemano. Pero bueno, hubo una ocasión en la que no le pudimos seguir, incluso a esta persona, a esta oradora, muchas veces es difícil seguirle, incluso cuando tenemos el texto delante y lo leemos, va tan rápido, o sea, lo lee ella misma tan rápido. Y en esta ocasión sí que pues les enviamos un mensaje para decirles que por favor bueno, pues leyeran un poquito más despacio o que intentaran hablar un poquito más despacio, porque, bueno, entre todo el equipo reconocimos que la velocidad a la que hablaba era bastante rápida. No quería decir inasumible, pero es que habla muy rápido esta persona. Bueno, esa es la estrategia que hemos utilizado, pero, bueno, lo principal es intentar captar la idea. Ya esto se complica cuando el orador habla de aspectos muy técnicos. Esto ya se complica bastante más. Y sobre la estrategia de cómo asignar los relevos, pues bueno, lo que hacemos es tener, yo personalmente, bueno, luego ya cada maestrillo tendrá su librillo, ¿no? Porque trabajamos en remoto en el Congreso y estamos solas en cada espacio, pero bueno, yo intento tener el chat abierto con mi compañera de cabina todo el rato para saber si hay algo que me tiene que comunicar. Y esa es la única estrategia. Eso es lo complicado de trabajar en remoto, que no tenemos a la persona al lado físicamente que nos pueda hacer el gesto. Bueno, tenemos la cámara, ¿no? Si la tenemos encendida, pero lo complica todo mucho más estar en remoto. De todas maneras, lo de los relevos, funcionamos un poco como en cualquier otra. Normalmente los intérpretes cada 20-30 minutos nos damos cambio. Lo que hacemos en el Congreso es establecer turnos de media hora, y como además las sesiones suelen empezar en punto, pues son pues de 9 a 9 y media, de 9 y media a 10, y cada media hora entonces entraría el intérprete. O sea, el tema es, tú entra A en esta media hora, B está de vigilancia, ¿no? O de guardia, por si a A se le cae internet, su micro por algún motivo no funciona bien, hay interrupciones o se entrecorta o lo que sea, entonces entraría el B. Y nos vamos cambiando así normalmente. Y lo que intentamos, yo por lo menos en mi cabina, trabajamos como lo que decía Garbiñe. Tenemos también, la verdad es que esto es complicado, lo de estar en remoto. Es un tema para discutir. Nosotros, es algo que se habló muchísimo al principio. Personalmente yo creo que Garbiñe también coincidirá conmigo. Nuestra preferencia habría sido estar aquí en presencial, a pesar de los pesares, que también tiene sus inconvenientes. Pero el Congreso tiene instalaciones, tiene cabinas suficientes, lo suficientemente modernas y lo suficientemente bien dotadas como para que pudiésemos estar ahí. Pero bueno, se decidió irse al modelo de remoto. Es lo moderno, de ahora también, es lo que está de moda. El Senado, de hecho, un poco el deshacerse de nosotras es irse también al remoto. O sea, la licitación del Senado es prescindir
O sea, irse a un modelo de licitación de gran multinacional, o sea, es así, con condiciones precarias, y irse además al remoto, a no quiero aquí por el medio a las intérpretes. Y bueno, en el Congreso se intentó un poco hacer pedagogía de esto, pero unas cosas se consiguen y otras no, y al final nos quedamos en remoto. Pero bueno. ¿Hay más preguntas? Hay una pregunta. Hay dos preguntas. Tenemos ya que ir cerrando, ¿vale? Y darle un poco. Hola, muchas gracias a todas por estar aquí. Yo tenía una pregunta para Gabriel, porque hemos hablado de diversidad, de inclusión, de igualdad, de la desigualdad lingüística, incluso de un plano emocional, pero yo quisiera preguntar qué supone a nivel político para los partidos, ¿no? Por ejemplo, el que tú representas, ¿no? ¿Qué supone poder usar el catalán en el Congreso? ¿Cómo esta reivindicación y esta práctica lingüística está relacionada con su condición, con la condición de este partido como sujeto político en el Congreso? Gracias. A ti. Brevemente, al final todo es político. Quien diga, yo hay dos cosas que se dicen mucho en el Congreso, sobre todo últimamente, que creo que fomentan un poco este momento antipolítico que vivimos, que es, bueno, es que usted con esto está haciendo política. Sí, claro. Con todo respeto a los panaderos, no somos panaderos. No somos políticos, hacemos políticas. Y lo otro es aquello de, bueno, está haciendo partidismo. Sí, claro. Somos partidos y defendemos unas ideas y creo que la democracia va de eso, va de confrontar ideas y luego conformar gobiernos dentro de una aritmética parlamentaria, etcétera, etcétera. Y evidentemente es político, pero repito, también tiene un componente democrático. Yo creo hablar desde una subjetividad lógica, pero también como demócrata. Yo como demócrata me parece que es muchísimo más sano y que este congreso multicultural en el que se hablan las lenguas oficiales del Estado es mucho más representativo de la sociedad que hace pues, unos meses cuando no pasaba, ¿no? Evidentemente nosotros se intentó durante muchísimo tiempo conjuntamente con otros representantes públicos y era gente expulsada del hemiciclo, ¿no? Por hablar, repito, lenguas. Y es aquello de, no, para que nos entendamos todos, ¿no? Creo que lo comentaba Gerardo, pues bueno, se ha instaurado una sistemática a través de la cual todo el mundo que quiera entender pues se pone un pinganillo, aunque yo creo que el catalán, sobre todo de algunos, se entiende bastante bien, el gallego, el euskera es otra historia, pero no se ha acabado el mundo, ¿no? Nadie está quemando nada. Entonces creo que es una cuestión evidentemente, de voluntad política, pero también de puro, repito, sentido común. Y creo que esto debería haber pasado hace muchísimo más tiempo. Creo que ojalá en este país hubiera habido una pedagogía, es una palabra que se repite mucho, creo que todos y todas lo hemos dicho, y es cierto, en este país debería haber partidos, debería haber cosas intrínsecas o que trascendieran nuestras siglas, más allá de nuestras ideologías, banderas, filias, fobias. Y a mí me preocupa, como demócrata, que en este país, repito, haya formaciones políticas que basen su éxito o fracaso electoral en ir en contra de una lengua, una cultura o un pensamiento determinado. Y en cuanto a, también yo creo que por extensión, ya para acabar, el tema de la protección, ¿no?, a las lenguas minoritarias, al final también es protegerlas un tanto, ¿no?, visualizarlas en el Congreso, y también es pura lógica. O sea, el absurdo, vuelvo al principio de mi intervención, de que si la inmersión o si se enseña catalán en Cataluña, por ejemplo, el castellano va a desaparecer, pues si aquí de repente aterrizara una nave extraterrestre, bajara de la nave extraterrestre un extraterrestre no nacionalista español y le explicaras que, por ejemplo, en Cataluña pues hay muchas lenguas, pero sobre todo dos, una que hablan 500, 600, 700 millones de personas en todo el planeta y otra que hablan entre 7 y 10 personas, y le preguntaras, ¿a cuál protegemos? Pues te diría, hombre, pues quizá la de 7-10, porque la de 500, 600, 700, pues quizá la habla, ¿no? Quiero decir que es pura lógica, pero mientras se haga política con esto, pues es complicado. Y también al revés. Yo creo que en Cataluña hay una apropiación por parte de, en este caso, el independentismo,
y creo que hablar con conocimiento de causa, que es lesiva. O sea, no conlleva absolutamente nada creerte que es patrimonio tuyo simplemente el catalán porque eres más independentista o menos. Creo que al final la lengua es riqueza cultural, igual que la cultura, todo esto. Yo quería preguntar, bueno, muchas gracias a todas y a todos, un poco volviendo al tema hola, de las intérpretes y de los problemas que está habiendo en el Senado y en el Congreso con respecto a trabajar in situ, con respecto a trabajar de manera remota, porque cuando comentáis el hecho de que tenéis que estar con 2 equipos, una forma de internet secundaria por si acaso fallara la primera, y un poco todo este ámbito de informática, a mí la verdad es que me parece como que se suma un extra de dificultad a un trabajo que ya de por sí es difícil. Entonces, hablabas, Lara, de que como que todo esto se hacía por modernizar el ámbito de la interpretación y tal, pero no sé si veis un futuro en que cuando se den cuenta que realmente hay un montón de problemas que pueden existir a nivel técnico, ¿vosotras creéis que se plantearía el volver a trabajar de manera in situ, como por recuperar un poco esa humanidad de trabajar de cara a la gente a la que te quieres referir? Pues la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Me encantaría que fuera así. Pero es verdad que esta tendencia empezó con la pandemia y se está usando cada vez más, tanto en el ámbito, en el mercado privado como en el ámbito institucional. De hecho, bueno, esta es la prueba, ¿no? Y sé que en la Unión Europea también se está empezando a trabajar en remoto. Entonces, pues no lo sé, no lo sé. Lo importante es que, bueno, al final terminamos adaptándonos y terminamos aprendiendo a utilizar las herramientas. Lo importante es que se puedan acordar, yo creo que, se puedan acordar unas tarifas dignas de la profesión. Yo prefiero trasladarme y desplazarme para trabajar y para tener contacto con otros seres humanos porque al final, bueno, pues igual también porque estoy acostumbrada, porque me facilita la inmersión en el entorno parlamentario, en la temática. En casa pues tengo mis 4 paredes y que me recuerdan a otras historias, ¿no? Pero yo creo que terminaremos aprendiendo a adaptarnos y a manejar las herramientas que necesitamos para llevar a cabo ese trabajo de forma remota, pues de forma automática. Automatizaremos, ¿no? Todo esto que ahora al principio igual nos requiere un mayor esfuerzo. Pero yo creo que lo fundamental es que se sigan manteniendo las condiciones laborales dignas y que peleemos por eso. Y creo que ahí las asociaciones hacen una gran labor y son muy importantes. Bueno, ya hemos llegado a la mercantilización, ¿no? Lo saco... Ah, perdona. Vale, bueno, en realidad mi pregunta era un poco sobre esto de la mercantilización, porque habéis dicho que cada vez las licitaciones son de condiciones más leoninas. De hecho, ya me sorprendió cuando habéis dicho que erais freelance, quizás hasta en mi ignorancia yo pensaba que erais funcionarias. Y bueno, la pregunta va un poco en la línea, ya, gran ignorancia la mía, porque, bueno, si el derecho a las lenguas y a escucharlas es un derecho que todas y todos tenemos, creo que se garantiza también mediante las condiciones de trabajo dignas de quienes lo hacéis posible. Entonces la pregunta es que un poco que apuntaréis a cuáles fórmulas de contratación idóneas, donde veo que hay un espectro muy amplio y bueno, es posible que se privatice. Si es posible que se privatice, quizás hasta termine gustándole mucho esta cuestión a algunas fuerzas políticas que ahora se oponen mucho.
No somos funcionarias para nada, somos todas intérpretes freelance. La mayoría de los intérpretes, yo creo que a excepción de instituciones europeas que tienen parte de su cuerpo de intérpretes como funcionarios, pero que trabajan también con muchísimos freelance, bueno, aquí hay un cuerpo también del Ministerio, el cuerpo este de traductores e intérpretes del Estado, pero no tengo exactamente muy claro las funciones que ejerce, pero no, en el Senado hemos sido desde siempre autónomas, y en el Congreso exactamente igual. El problema para mí es el cambio de modelo, porque el modelo que se hizo en un principio en el Senado y que fue el que se intentaba recomendar al Congreso era de contratación directa, de manera que se seleccionaba esto fue una convocatoria oficial que salió publicada en el BOE, donde se decía personas que cumplan estos requisitos de formación y de experiencia pueden enviar sus currículums, méritos y demás, y se hizo una selección de todo eso en las distintas combinaciones lingüísticas y se hizo un examen de acceso, ¿vale? Entonces se seleccionó a un grupo de personas con euskera, con catalán y con gallego, que somos las personas que estamos ofreciendo, y valenciano, es verdad, hay una diferencia en el Senado hay una diferencia. Bueno, en la licitación del Congreso también sale separado valenciano, ¿eh? Lo que pasa es que se entiende que lo va a hacer la misma cabina, de hecho es lo que está pasando hasta ahora. Y el tema es que este registro, digamos, ¿no? Este pool de intérpretes del que se tira es una contratación directa, donde nosotras negociamos directamente nuestras condiciones con la institución que sea y donde puedes realmente negociar tus horas de trabajo, tus honorarios, forma de trabajar, qué necesitas, directamente acceder a ellos. El modelo al que se está cambiando, pero esto viene sucediendo ya desde hace años. En general, el sector público parece ser que por cuestiones legales está acudiendo a licitaciones para todo este tipo de servicios. La recomendación que se hizo en el Congreso era que cambiasen esto. De hecho, esto es muy curioso porque en la Administración de Justicia hace muchísimos años ya que se implementó este sistema de licitación y empezó a haber muchísimos problemas, igual que lo que yo contaba antes de la interpretación de los intérpretes de lengua de signos, muchísimos problemas porque al final te encuentras con que quien puede optar a esos contratos son, yo les llamo los grandes tiburones, porque son al final grandes empresas proveedoras de servicios lingüísticos que podrían vender también patatas, y lo que hacen es, literal, y lo que se hace es dejar, o sea, hay por aquí, por un lado, el que ofrece el servicio, por otro lado, el que realmente lo está dando, y en el medio se diluye todo, se diluye el contacto y se pierden condiciones y todo. En justicia ha habido muchísimos problemas y se ha pedido 1000 veces que se cambie el modelo, y ahora se está hablando de crear un registro. Esto era lo que se pedía aquí, pero no... De momento no se ha logrado. Yo no sé si cambiará, pero el modelo ahora apunta a todo lo contrario. Perdón. No era por cortarte, era por si puedes explicar muy brevemente qué es una licitación, porque a lo mejor no todo el público entiende la diferencia entre contratación directa y licitación, así muy breve. Vale. La ley de contratación del sector público exige desde hace unos años, por una directiva europea, yo es que esto tampoco lo acabo de entender, pero parece ser que exige que este tipo de servicios se liciten, en teoría, es decir, se saquen a concurso público, se presente, se diga, vale, pues necesito que alguien me proporcione este tipo de servicios. Entonces, empresas que quieran realizar estos servicios, salen las condiciones en las que tienen que cumplir. El problema de esto es, las licitaciones de Senado y Congreso, por ejemplo, son tan... Tú estás partiendo de la base, para tú poder pedir que alguien te ofrezca un precio por algo, lo primero que tendrás que hacer es delimitar el servicio. A mí cuando alguien me contrata para ir a interpretar a un congreso, me dicen, necesito 2 intérpretes de inglés gallego para esta conferencia que es hoy, es por la mañana y mañana es día completo. Pásame un presupuesto y tú presupuestas exactamente lo que vas a trabajar. Horas extras si las hay, lo que sea, condiciones, si hace falta alojamiento, si hace falta transporte, lo que haga falta. En este tipo de contratos no se puede pedir exactamente, el Congreso no puede prever a día de hoy cuántas jornadas de interpretación va a necesitar de hoy a final del 2004, ni en el 2025, ni en el 26 y 27, que es como ha salido, la licitación sale para lo que iría de julio a finales de 2024, todo el 25 y luego sería prorrogable al 26 y al 27.
Entonces, ¿qué se pide? Pues que las empresas ofrezcan precios. En este caso, el principal fallo para mí de esta licitación es que se pide un precio por horas, además, que no se trabaja por horas en interpretación de conferencias, se trabaja por jornada completa o por media jornada, como muchos otros trabajos, ¿eh? Lo hablábamos Garbiñe y yo viniendo para aquí y le decía yo, una de las conversaciones que yo tuve con Néstor Rego, con el diputado del BNG, iba en torno a esta cuestión de que cuando contamos a los distintos diputados, en nuestro caso los representantes por Galicia, diputados y senadores, lo que estaba pasando con la licitación del Senado, y se dijo, ojo, porque es que aquí se está sacando por tramos los servicios para que se contraten por tramos de media hora, de una hora y demás, esto no garantiza. Tú a una persona al final igual trabaja una hora y le pagas solo una hora. Y él decía, es que esto no es normal, porque lo normal sería que por lo menos se pague media jornada. Entonces, el problema, lo que es una licitación es eso, es decir, yo tengo este servicio, quiero que alguien me lo ofrezca y que me presenten las mejores condiciones. Pero las mejores condiciones, cuando además se está pidiendo que en realidad está destinado para empresas, y el problema es que al final acaban entrando grandes proveedores de servicios en general, que ni siquiera siempre entienden exactamente y saben qué es la interpretación o la transcripción o la traducción, que simplemente están vendiendo un producto y bueno, y se queda en eso. No sé si con esto he respondido a... Bueno, estamos yo creo un poco abusando del tiempo de Gabriel Rufián y lo que estáis contando la verdad es que es una ilustración de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Primero no se podía traducir al catalán y al gallego porque era caro, ahora ahora es que se hace, pero se privatizan los servicios y se hacen a distancia para que sean más baratos. Entonces vamos a cortar ya. Si vais a hacer una pregunta pero que vaya dirigida a Gabriel, y cerramos. ¿Vale? Hola, gràcies. Jo parlo català, bueno, aprenc català aquí a la universitat, en realitat parlo gallec, però tenia una pregunta per a tu, Rufián, si pot ser, i és que com podem fer a nivell polític per explicar que les nostres llengües i poder parlar les nostres llengües al Congrés és una qüestió que també apela a les persones que només parlen espanyol, que no és una qüestió només nostra. Gràcies. Gràcies, parles millor català que jo, cosa que no és gaire complicada, també t'ho dic. No, però molt bé. Utilitzar les nostres llengües, ja està, i jo l'únic que he après durant tot aquest temps, a part d'altres coses, al Congreso, és que la millor manera d'interpel·lar o d'enfrontar-te o de confrontar amb aquells que estan en contra de tot lo diferent, que sol ser, doncs, a la dreta, a l'extrema dreta, doncs és amb ironia, amb sarcasme, amb ridiculització, no? Jo crec que és la millor manera, més enllà de, doncs, perquè ells i elles el que et volen és enfadat, no? Enfadat, cridant i tal, i jo crec que des del sarcasme, la ironia i la intel·ligència, diguem-ne, doncs, no? Però la millor manera de mosquejar aquesta gent és utilitzar la llengua i també, en un moment donat, demostrar que no tenim cap problema a l'hora de canviar de llengua. També se'm critica des de segons quins sectors a Catalunya de que de vegades o moltes vegades fa les intervencions en castellà. Però les faig perquè també aquesta gent, repeteixo, en aquest bucle kafkiano, el que diu és que no es parla castellà al Congrés, o sigui, a Catalunya, no? Així que, bueno, jo crec que la millor manera és utilitzar les llengües i tant de bo, doncs algun dia... Jo soc optimista en això, jo crec que és tan absurd el tema aquest de... Vull creure que en un moment donat doncs deixarà de tenir èxit electoral ni mentides com aquestes, ¿no? Y siempre poso el ejemplo de Ciudadanos. Ciudadanos, yo cuando llegué aquí al Congreso a Madrid en el año 2015-2016, Ciudadanos llevaba, ¿sabéis, no? Ciudadanos, un partido... Pues Ciudadanos, yo cuando llegué aquí a Madrid, nosotros ya los conocíamos desde el año 2010-2011, hacían política. Ciudadanos es un partido que nació en Cataluña, pues yendo en contra de cualquier lengua que no fuera, y entonces ahora pues pasaron de ganar elecciones a caber en una furgoneta, ¿no?
Entonces, soy optimista en cuanto a eso y sí que vendrán otras luchas. Aquellos que critican hablar en catalán son los mismos que culpan de la precariedad al migrante, a la mujer, que luego no tiene nada. O sea, creo que y creo que vosotros y vosotras tenéis mucho que hacer en esto. No es cierto que sea políticamente incorrecto que el transgresor sea ahora decir que, bueno, que quizá, lo sabéis perfectamente seguro, ¿no? Que bueno, que los migrantes sobran, que la mujer no sé qué, que, ¿no? Porque no tiene nada de transgresor ni de valiente meterte con el débil. ¿Qué tiene de transgresor eso? Y tengo la sensación de que cuando yo era joven lo transgresor era ser marxista y ahora es ser racista, ¿no? Y creo que es una batalla cultural. Digo, porque todo está relacionado, porque habitualmente el machista o el racista o el homófobo es el que te dice háblame en cristiano de toda la vida, ¿no? Pues bueno, creo que no tiene nada de eso y al final son abusadores de colegio. Gracias. Gabriel, perdona, un poco en esa línea que has empezado, no sé si te podría preguntar sobre los diferentes significados que se le han dado a que habléis esas otras lenguas, ¿no? Tanto fuera como dentro del hemiciclo. O sea, ¿cuáles han sido esos diferentes significados de este uso de la lengua? No sé, hoy en día todo es criticable y todo pero repito, desde ambos extremos. Yo tengo a veces problemática tanto por un lado como por cuando hago intervenciones en castellano por una parte ¿no? del nacionalismo catalán más irredento. No sé, se acusa de eso, sobre todo lo que se utiliza es mucho lo de que es caro. O al menos la gente de mi entorno lo que más me decía era eso. Mis amigos del barrio me decían, bueno, ya, pero es que es carísimo esto, ¿no? Y ir con el pinganillo, bueno, al final hay cosas, repito, muchísimo más absurdas. Bueno, no sé, voy a ser provocador. Hay una familia en un palacio muy cerca de aquí que sale muchísimo más cara, ¿no? Y no le vota a nadie, a nosotros al menos nos votan, ¿no? Y tenemos la manía a veces de hablar en otras lenguas. Y entonces yo creo que eso es positivo y creo que la sede de la soberanía popular está para eso. Pero a mí lo que me preocupa es que haya gente que vote a partidos en base a que no se hable según qué lenguas o que no se fomente según qué cultura, cuando ojalá hubiera más, se comentaba antes, ojalá hubiera más diversidad cultural y creo que eso es muy positivo siempre. Bueno, ahora sí ya vamos a terminar. Muchas gracias a todos y a todas. A mí me gustaría un segundo recordar a Joan Tardá, que al pobre le quitaban siempre el micrófono, le echaban cuando hablaba catalán y bueno, esto que le sirviera un poco esta sesión de homenaje. Gracias.